y me voy a... no me- Hola, Nalei. Ahí estamos. Hola. Ahí estoy saludando y estamos grabando. Perfecto, espera un segundo. Ahí está. Nada, como les decía, hoy vamos a... Van a tener que trabajar, van a tener que pensar. eh, que es un ejercicio, por lo menos a mí me está costando cada día más. Pero bien, aquí estamos dispuestos y sobre todo en esta época del año. A ver, primero vamos a empezar por la película Las Voces del Silencio, que quedó allí como última película, y después les voy a proponer una actividad más de cierre. Por eso, nada, les hacía la broma de poder pensar un poco y poder cerrar este segundo cuatrimestre del 2025. A ver, respecto a las voces del silencio, dos cosas. Después, no hay, vamos a escuchar, son 10 minutitos nada más, una entrevista que le hacen a la directora. Cuando digo nada más, no es de video, sino que es una entrevista que le hacen ahí en un sitio de YouTube. Pero que me parece que está bueno escuchar a Gabriela Nasso, que es la ópera prima, la directora de este documental, que es su ópera prima. A ver, Bien. me pasó a mí y después obviamente ampliamos los comentarios. En principio, digamos, como habrán visto, es un documental de lo más clásico que hemos visto, si se quiere, a lo largo de esta cantidad de años. Seguramente allá hace muchos años, o los que se incorporaron, fíjense, hay algunos micrófonos abiertos, fíjense de cerrar los micrófonos. Digo, como venía diciendo, digo, para los que empezaron este año a transitar el cine documental, o este cuatrimestre, o hace pocos años, seguramente cuando uno hablaba del cine documental se imaginaba este cine documental más clásico, ¿no? Así como está narrado, y me estoy refiriendo no tanto a lo temático, sino a la estética y a la narrativa que tiene las voces del silencio, digamos, ¿no? Digo, muy clásico. Entrevista, ¿no? Lo que denominamos como busto parlante, ¿no? Entrevistas, y luego todo el material de imágenes que acompaña, digamos, el documental, y archivo, ¿no? Digo, ahí está, no tiene más, ni más ni menos que eso, ¿no? Digo, y con esto no le estoy restando, digo, importancia al documental, sino que en realidad nosotros lo que hemos visto, digamos, a lo largo por lo menos de estos años, o a lo largo de este cuatrimestre, lo que hemos visto, diferentes formas que tiene, digamos, el documental, ¿no? Digo, diferentes formas de narrar, diferentes formas estéticas, y seguramente, si es que estos talleres, si es que estos cursos los han entusiasmado, las han entusiasmado, en parte tiene que ver con eso, ¿no? Con encontrarse de que hay otro cine documental, más allá del clásico cine documental, al cual ya uno está más, si se quiere, está más acostumbrado, y después, bueno, ahí tendrá que ver con el gusto de cada uno, y lo que tiene ganas de consumir como cine documental. Ahora, este documental es, digo, insisto, ¿no? Digo, claramente es bien clásico. Entrevista, digo, testimonios, imágenes y archivo. ¿Sí? Digo, trabaja exactamente con esa idea. La pregunta que uno, y que me parece que es una pregunta nada, que está buena hacerse y que está buena para poder pensar, es, bueno, ¿hay otra forma de contar? Digo, ¿no hay otra forma de contar la temática con la que trabaja este documental? Que ahí sí que es una temática, le voy a poner todas las comillas necesarias, una temática más novedosa o más nueva. Digo, sobre Malvinas, digo, el cine de ficción, el cine documental, la novela, digo, han trabajado bastante. Quizás uno podría decir no lo suficiente, bien, pero es un tema, digamos, que en las últimas décadas, sobre todo en las últimas décadas, es un tema recurrente, digamos, ¿no? Tanto para el cine como la literatura. Bien, ahora, el tema sobre el cual específicamente trabaja este documental, en algún sentido tiene algo de novedad. Insisto, no es nuevo, no estoy diciendo que sea nuevo, que sea novedoso, pero sí me parece que es un tema poco tratado. Y ahí me parece interesante entonces el aporte que hace, digamos, este documental, ¿no? Digo, la idea de las torturas, y todo lo que, bueno, todo lo que narra, digamos, y la causa que está abierta al día de hoy, que continúa. Estuve allí averiguando un poco acerca de la causa, va a pasos, bueno, más que a pasos, va a pasitos,
quizás más lentos que lo de una tortuga todavía, digamos, ¿no? Pero bien, son en realidad son, digo, insisto, digo, la causa es una causa en algún sentido más novedosa, poco narrada en el cine. Entonces me parece que lo interesante de este documental es digo, el tema que trabaja y no cómo lo trabaja. Igualmente, cómo lo trabaja, yo voy a reivindicar en que decir, bueno, no sé si hay otra forma de poder, de contar esta historia, ¿no? Digo, y aquí la directora, Gabriela Nasso, eligió esta forma para poder contarlo. Y eso también me parece bastante interesante, ¿no? No necesariamente hay veces que lo narrativo o como se quiere contar una historia va por sobre la historia, ¿no? Y en algún sentido la historia va quedando, va quedando en segundo plano, en segundo lado. Y aquí me parece que hay algo como inverso, ¿no? Digo, lo importante no es cómo lo cuento, digo, lo cuento de una forma clásica, sino lo importante es lo que estoy contando, ¿sí? Lo que de alguna forma estoy revelando y estoy develando. Algo que es muy duro aparte, ¿no? Digo, volver, digamos, seguramente sobre esas voces, sobre esa generación, digamos, ¿no? De pibes en aquel tiempo, hoy, digamos, nada, hoy personas de más de 60 años y volver sobre aquello y sobre una causa todavía abierta, me parece que es muy fuerte. No sé si recuerdan, pero creo que fue este año. A ver, me van a ayudar ustedes, ya saben, de mi corta memoria que estoy teniendo a cortoplacismo. Pero yo creo que este año, no este cuatrimestre, este año el primer documental que vimos era El Soldado, y ahora no me acuerdo del título, de Brenda Taubín, que se llamaba, ¿se acuerdan? Que también en algún sentido es sobre aquella carta que escribe su hija a un soldado de Malvinas que luego le responde. ¿Se acuerdan ese documental? Eh, Bien, me alegro no estar solo en esta Sí, pérdida. sí, sí, que iba en un chocolate, una cosa así. Exactamente. Que le había Claro, escrito, le había no, y escrito que una carta. después logran el reencuentro. Claro. Exactamente. Se llama Telma, se llama Telma el Soldado. Y bueno, alguien si lo puede googlear rápidamente por ahí, si pone Telma ¿Pero lo viste en y el clase? soldado, va a aparecer el título de la. Sí, obvio, lo Sí, vimos el documental. Ah, no era te hagas. Lo vimos, lo lo conversamos, lo trabajamos. Y creo que fue el primer vi, documental sí, de este año. ¿Cómo era Telma? ¿Alguien está googleando el soldado? buscando. Ahora necesito saberlo ya. Pero va a aparecer. Ay, Se llama Brenda Taub. Telma, Telma el el cine cine y el y el soldado. soldado. El cine, era lo que Telma me el cine de faltaba. soldado, sí, que Me empezó. acordaba de Telma, me acordaba del soldado, me acordaba de la directora, no me acordaba del cine. Pequeño detalle. Bueno, Telma, el cine y el soldado. No sé si la vimos, la vimos seguro, la hemos compartido. Digo, con una mirada, digo, y a esto me estoy refiriendo, si no la vieron los que tengan ganas de verla por allí, la pueden ver, digamos, ¿no? A ver, una mirada completamente diferente sobre Malvinas. Es más, el documental tiene más pasos de comedia que otra cosa, digo, pero para poder ver cómo una misma temática, está bien, no es la tema, digo, es sobre Malvinas. Malvinas después tiene obviamente un montón de aristas, como las que está tocada en Las Voces del Silencio. Pero, digo, son distintas formas, insisto, de contar, y aquí aparece, bueno, aquí aparecen las voces sobre todo de los que fueron, digamos, torturados, y me parece que de ahí tiene un gran valor testimonial, ¿no? Digo, cuando uno piensa en Malvinas. También lo pienso qué significa esta película para diferentes, digamos, generaciones, ¿no? Quizás, bueno, para nosotros que la vivimos más en carne propia y que después, digo, teníamos una edad en la cual pudimos vivirla, significa algo. Yo pienso hoy para un pibe de 20, 25 o 30 años que no vivió Malvinas y escuchar, ¿no? Acerca de las formas en las cuales trataban los propios argentinos o quienes llevaron adelante demencialmente esta locura, habían hecho con estos pibes, ¿no? Nada, me parece que es nada, insisto, que tiene un fuerte valor testimonial. Así que desde ahí, nada, me parece una película, nada, insisto, muy interesante. Algunas cosas que también, y que me parecen que están muy bien trabajadas, están muy bien trabajadas las imágenes, digo, ¿no? Son imágenes, cuando me refiero a las imágenes, digo, no son imágenes que están puestas porque sí. ¿No? Digo, las imágenes y el tiempo de las imágenes también cuentan, ¿no? Y el sonido de las imágenes, digo, no es que son imágenes que están puestas, que están como tiradas para dar aire entre cada una de las declaraciones,
que son muy fuertes y aparte que necesitan dar aire también, ¿no? Digo, bueno, nosotros como espectadores, después de cada una de las declaraciones, de cada uno de los testimonios, también necesitamos como un aire, digamos, ¿no? Porque, bueno, porque son muy duros, porque son muy crueles, y me parece que ese aire está muy bien trabajado con las imágenes sobre Malvinas, ¿no? Digo, en cuanto a la fotografía, por un lado, y en cuanto también a los efectos, digamos, sonoros con los cuales trabaja la película, que están muy bien cuidados, insisto, no es que están tiradas imágenes y los sonidos así porque sí, sino que también tienen un tratamiento, ¿no? Digo, trabajar con planos más generales, con planos con detalle, con algunos sonidos propios de aquel lugar que tienen que ver en realidad con la aridez, con el viento y con el frío, que también lo podemos notar, digamos, en la película, y me parece que está muy bien trabajado y también muy bien trabajado los pocos fragmentos que hay de archivo, ¿no? Digo, el archivo también, el archivo que utiliza, está muy bien puesto. Ese archivo también nos da cuenta de, ¿no? Y seguramente me pasó a mí, por lo menos, digo, es una película muy nueva, que tampoco nunca la trabajé, así que también me va a interesar ver qué le pasó a ustedes. Hay películas que sabemos que la venimos trabajando hace un tiempo y esta es una película que se estrenó hace muy poquito tiempo, hace 1 o 2 meses nada más. Yo la vi sí hace 2 o 3 este año. Digo, a lo que me refiero que es una película muy dura y que necesita, digamos, ¿no? Como esos tiempos, y volví al tema del archivo diciendo, bueno, que ese archivo también nos recuerda, digo, ¿no? Uno dice, esto estuvo sucediendo y ahí uno puede atar con algún recuerdo que tiene sobre este caso y sobre la apertura y el cierre y la reapertura, digamos, de este caso. En algún sentido también aparece algo, digamos, que tiene que ver con el tema de la justicia, ¿no? Y el rol de la justicia, ¿no? En nuestro país, sin lugar a dudas, que también nos interpela. Digo, como primer tema está el tema de Malvinas, está claro, pero también el tema de la justicia, en algún sentido, también está claro que también nos interpela. Y por otro lado, una perlita que me gustó mucho encontrar sobre el final, no sé si habrán visto, pero sobre los títulos, digamos, finales, me gustó mucho esta alusión a aquellas notas que quisieron hacer y que no pudieron hacer, ¿no? Y me parece que también, digo, nada, es un hallazgo, no lo había visto nunca y me gustó mucho la idea de, bueno, a quienes convocaron, ¿sí? Para dar su voz también, ¿sí? Para, en algún sentido, no voy a decir la otra campana, pero en algún sentido, bueno, también poder dar esa voz y que se han negado a declarar, ¿no? Digo, a declarar para el documental. Me parece que es una linda perlita. Esto no sucede a muchos que hacemos a veces documentales con temas medios controvertidos y que a veces no encontramos la forma, ¿no? Y bueno, esto se da en una posterior charla, a veces cuando tiene posibilidad, que le preguntan, ¿y por qué no entrevistaste? ¿Y por qué no está tal? ¿Y por qué no está el otro? Bueno, y uno puede contar por qué no están. Generalmente no están es porque no han accedido a que estén. Y uno no le encuentra la forma, digamos, estética. Y aquí me parece que es interesante. Si ustedes van después al final de la película, hay un listado de gente que fue convocada y que no participó, y que me parece que dice un montón eso también, ¿no? Digamos, darle la oportunidad a que puedan hablar, a que puedan, en algún sentido, puedan defenderse, entre comillas, y que no lo han hecho. Nada, me parece que es un valor que tiene la peli que está buenísimo también, que también está buenísimo que figure ahí. Si les parece, escuchamos a la directora, es su ópera prima, es una directora, una nueva realizadora. Son los mismos, los productores son, hemos visto varias películas de ¿Quién mató a mi hermano? Por ejemplo, que son Ana Fraile y Lucas Schiavino, ¿se recuerdan? ¿Quién mató a mi hermano? Es una película que vimos allá y hace mucho tiempo. Cuando me refiero a que son gente, tanto Ana como Lucas, generalmente están indagando en aquellas temáticas que están como allí, medias como dormidas en algún sentido, y que a través del cine documental le dan vida, ¿no? Como había sido el caso de Luciano Arruga, como es este caso, digamos, de Malvinas. Nada, me parece que es interesante la línea que están trabajando. Así que comparto igual el YouTube, que no vemos mucho, vemos a un entrevistado con auriculares y algunas imágenes, pero se hace más llevadero escuchar a la directora. Son 10 12 minutos nada más, y después sí hacemos una ronda de comentarios que me gustaría escucharlos, y después pasamos a la otra actividad, ¿sí? Así que panque un segundo, que ahí pongo, escuchamos a la directora, ahí comparto pantalla.
situarse en el poder. Y que, bueno, Se va a... Bien, ahí está. Esperen que tengo que cerrar algunas cosas que me quedaron abiertas y van a hacer ruido. Comparto. Ahí va. Presentar Las Voces del Silencio, un documental sobre las torturas a soldados en Malvinas y la búsqueda o el recorrido de la búsqueda de justicia. Gabriela Naso es quien ha trabajado en la investigación, en el guión, en la dirección y también en parte de la producción de Las Voces del Silencio. Está en línea, le agradecemos los minutos de charla. Aquí Pablo Martínez de Radio Aijuna y la cadena conurbana de comunicación y cultura. ¿Qué tal, Gabriela? hola Pablo, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Bueno, un gusto y gracias a vos por atendernos estos minutos. Bueno, la película se va a estrenar el próximo martes, 1 de abril, va a ser en el Cine Gomón. ¿Se confirmó el horario? La función arranca a las 20, pero citamos a la gente 19:30 horas porque tenemos la sala más grande de 600 butacas, entonces 600 personas tienen que acomodarse y lleva tiempo. Bueno, está bien, 19:30, entonces yo no tenía agendado finalmente el horario, lo terminamos de confirmar, nos va a servir para también compartir y recordar la semana próxima. Bueno, el silencio, me voy a atar algunas palabras que habla de las voces del silencio. El silencio es una palabra que también ha sido protagonista post Malvinas. Tuvieron que luchar muchos de los excombatientes con ese silencio. Empieza como una imposición de la dictadura y después tuvo como también una continuidad que tuvieron que ir rompiendo, ¿no? Así es, el silencio comienza cuando son los soldados conscriptos, son traídos al continente y las Fuerzas Armadas de la dictadura se los imponen. Les dicen que solo se puede hablar de Malvinas en términos de actos heroicos y ahí se empieza a construir este discurso de Malvinas la gesta, y que lo que pasó en Malvinas, que no se puede hablar. A eso se suma la persecución posterior, no solo por parte de las Fuerzas Armadas, sino también por la Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires, la DIVA, con el caso de los excombatientes del Team La Plata. ¿Qué reclamaban entonces? Entonces reclamaban por lo más urgente, por becas, pensiones, prótesis, por esa ayuda social que nunca llegaba. Y que aparte tenía una gran diferencia entre quien era militar y había ido al conflicto y quien era soldado. Porque fueron en condiciones distintas y volvieron en condiciones distintas. Claro. En Malvinas, esto lo cuentan muchos excombatientes, primero comía el oficial, después comía el suboficial, y por último el soldado que le llevaba un caldo que no tenía ni el olor de la carne. Y los hechos de tortura se dan porque la tropa buscaba proveerse de alimentos, ya sea sacándolo de las carpas de los superiores que lo acumulaban ahí, se lo guardaban y lo acobachaban, cazando una oveja, y la respuesta era la tortura, y era la tortura delante de todos, porque si otro se atrevía le iba a pasar lo mismo, esa era la amenaza. Y al regreso, mientras los soldados estaban buscando cómo reinsertarse socialmente, las Fuerzas Armadas seguían siendo, los miembros seguían siendo parte de esa fuerza, con todos los beneficios que eso implicaba, un sueldo, asistencia médica. Cuando hablamos de el silencio también, el título del documental habla de las voces. Ahí entiendo que podemos poner el lugar de la denuncia, de los reclamos, del pedido a la justicia. Un poco el documental también trata de reflejar esos senderos que transitaron en el reclamo los soldados en la justicia, y que ha tenido también diversas respuestas, acompañamientos y negaciones, ¿no? Sí, y un reclamo que comienza en algunos casos, porque acá hay que pensar que, tener presente que el tiempo subjetivo de las víctimas es diferente. Una cosa es un grupo de excombatientes que están en una ciudad de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, una ciudad universitaria como La Plata, y otra cosa es alguien que está en el Chaco profundo, donde tuvo una vida atravesada por múltiples carencias, donde faltaba la comida, donde el patrón le pegaba. Entonces, según ese contexto, también es distinto cómo se procesa, ¿no? Hay excombatientes que empezaron a reclamar, ni bien regresaron al continente, que se juzgue lo que primero ellos denominaban malos tratos, porque tampoco tenían las herramientas
para denominarlo como lo que es tortura. Es tortura, claro. Entonces, después se suma que tuvimos en Argentina las leyes de impunidad, la ley de punto final y obediencia de vida. Entonces, si no se podía juzgar a Videla, menos aún a los militares que habían torturado a su propia tropa en la guerra de Malvinas. Esta causa judicial, que es la 1777-2007, que investiga estos crímenes, está radicada en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Grande, en Tierra del Fuego. Esta causa comienza en 2007, pero tiene un antecedente que es la investigación de un subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Basel, a raíz de la proyección de una película que es Iluminados por el Fuego. Al igual que en Los Chicos de la Guerra, en Iluminados por el Fuego, hay una escena de un soldado estaqueado. Solo que en el contexto en el que se presenta Iluminados por el Fuego es en un contexto en el que empezaba a haber una política de memoria, verdad y justicia, empezaban a juzgarse los crímenes de lesa humanidad en el continente. Entonces, este funcionario público cumplió con su deber de, ante esta escena y el comentario posterior de excombatientes diciendo esta película se queda corta, él lo toma, lo investiga, junta 23 denuncias y va al Juzgado Federal de Río Grande. Vos dirás, ¿por qué a Río Grande si él es correntino? Sí. Porque los hechos ocurrieron en nuestras Islas Malvinas y la jurisdicción es del Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Grande. Claro. Lo tenemos bien presente, sabemos que también en el documental son protagonistas muchos de los que forman parte del CECIM de La Plata, que han movido, han acompañado también, han logrado registrar también, incluso junto con la Comisión Provincial por la Memoria, no solo los testimonios, sino los sitios bien concretos donde en territorio de Malvinas se llevaron adelante esas torturas. Gabriela, vos venís de escribir incluso sobre Malvinas, tenés junto con Victoria Torres un material publicado. Las Voces del Silencio es un documental que es un poco síntesis de mucho de lo que venís investigando. Las Voces del Silencio es resultado de todo mi laburo con Malvinas. Yo llego a Malvinas a través del periodismo y escribiendo un artículo justamente sobre el proceso de identificación, que fue el primero, y después salté al libro, porque cuando me contacto con Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del CECIM La Plata, él me comenta automáticamente de la causa por torturas. Y yo primero empecé a investigar desde el gráfico, después hice una maestría en periodismo documental y fue mi tema de tesis. Y en ese momento dije, bueno, es importante contar esta historia, hacer una película. Me di cuenta que había dos narrativas audiovisuales sobre la guerra de Malvinas, una que es Malvinas la gesta y otra son los efectos posteriores del conflicto en sus protagonistas, los excombatientes. Pero no había ninguno que abordase de lleno las torturas de soldados en Malvinas. Entonces me pareció que era un aporte a la construcción de la memoria social contar esta historia. Y en ese sentido, bueno, el libro surgió en el medio de que yo ya estaba con el proyecto del documental, así que se fueron haciendo bastante en paralelo. El libro aborda toda la lucha para el proceso de identificación y así como recoge testimonios de excombatientes del CECIM, que son quienes sepultaron a sus compañeros en el cementerio, después de la batalla del Monte London, en el campo de batalla, con las pocas fuerzas que tenían, y esto producto del avanzado estado de desnutrición, de las torturas previamente padecidas y el combate. Esos jóvenes que cuando regresaron al continente le tuvieron que decir a los familiares de sus amigos que habían caído porque las Fuerzas Armadas no lo hicieron, son los mismos que en 2011, junto con el juez Alejo Ramos, entonces abogado, el juez federal Alejo Ramos Padilla, presentan un reclamo ante la justicia federal que va a ser tomado por la entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que eleva el pedido a Cruz Roja Internacional, hace ese pedido de que intervenga como intermediario neutral ante Gran Bretaña para lograr la identificación. Pero el libro también recoge testimonios de familiares de Chaco, de Buenos Aires, de Entre Ríos, de distintas localidades. ¿Cómo cambió tu mirada sobre Malvinas? Digo, desde lo que te ha atravesado, desde tu formación, desde el debate familiar, por ejemplo, a medida que fuiste investigando y fuiste conociendo, en este caso, a excombatientes.
Yo cuando llegué a Malvinas, lo que sabía de Malvinas era lo que había visto en la escuela secundaria, 2 de abril, gesta heroica, nada más. No había otro contenido, pero sí estaba este concepto de Malvinas, la gesta. Claro. De hecho, también había algo que yo lo digo y me recontrago cargo, que en las primeras entrevistas yo les decía a los excombatientes, porque cuando volvieron al país, y lo recuerdo a Hugo Robert parándome y diciéndome, no, cuando volvimos al continente. No, Claro. yo no había investigado nunca Malvinas, pero esas ideas estaban en mi cabeza y estaban mal. Ujú. Entonces fue todo un proceso de construcción y de empezar a pensar Malvinas desde una perspectiva de derechos humanos, investigar mucho, entrevistar no solo excombatientes, sino a abogados, leer mucha documentación, informe Ratzenbach, el informe Calvi. Realmente me metí en el tema, y a su vez se suma que en mi historia familiar personal no hay nadie que haya estado Claro. vinculado al conflicto bélico, ni siquiera al servicio militar obligatorio, porque mi papá, al ser clase 57, no había hecho la colimba porque era la clase que había quedado exceptuada con el cambio de edad en la convocatoria. Entonces, fue todo un proceso de muchos, muchos años y que hoy también se está ampliando, porque no es que me quedo solo con el contexto bélico y las violaciones de los derechos humanos, sino ampliar también mi mirada en la historia larga de Malvinas. Ujú. Lo último que te voy a preguntar tiene que ver con una palabra que apareció en la conversación varias veces y haces hincapié, y cuando llega el 2 de abril es una palabra muy presente, que es esta idea de que Malvinas no fue una gesta. ¿Cómo? Partimos de que no hay gesta en dictadura, de Claro. que una dictadura debilitada recurría a Malvinas para perpetuarse en el poder. Ujú. Y que, bueno, llevaron pibes que no habían terminado su instrucción, como la clase 73, su instrucción básica de tiro y combate, no les dieron las herramientas, llevaron armas que no funcionaban, y los propios soldados que estaban a cargo de esas armas en las unidades militares les decían, pero este cañón no funciona, pero lo llevamos igual, Ujú. ¿no? Llevan armas que no funcionan, no les proveen alimentos. ¿Cómo esperaban que enfrentasen a los británicos? Porque la primera línea eran los pibes que estaban desnutridos. Ujú. Sí, eso explica, todos esos hechos explican que está muy lejos de haber sido una gesta, porque uno puede pensar en la historia argentina otra gesta, que es la gesta sanmartiniana, en donde la preparación había sido totalmente Bien, distinta, hasta con aquí. menores Nada, posibilidades. después hablan sobre cuestiones más vinculadas al estreno y esas cosas. Nada, parecía interesante, bueno, conocerla. Digo, Gabriela viene más de un laburo periodístico, como ahí lo enuncia, digamos, ¿no? Es su ópera prima esta película, y viene más de una investigación periodística junto con otra compañera que no recuerdo, digamos, el nombre, que después termina siendo una película. Algunas cosas que revela esta entrevista que no están en la peli, por eso quería pasarle y por eso me gusta, digamos, trabajar con esta entrevista, es las referencias que da ella para la causa son cinematográficas, ¿no? Habla de los chicos de la guerra, digo, como referencias para que un fiscal se ponga a investigar acerca de, bueno, esto que se denominaba como malos tratos en algún momento, ¿no? Y que hoy se lo denomina como tortura, digo, maltrato es otra cosa, digamos, ¿no? Esto claramente eran torturas. Pero aparece ahí la película de Bebe Camín de 1984, que es Los chicos de la guerra, y después la de, que seguramente la habrán visto, película emblemática de los 80. Digo, ahí hay como una trillada entre, uno podría decir, la historia oficial, Los chicos de la guerra y La noche de los lápices, ¿no? Digo, como aquel cine de la década del 80 que cuenta, digamos, pero que cuenta ahí en carne viva lo que había pasado en la dictadura. Piensen que la película de Bebe Camín fue 2 años después de Malvinas, digamos, ¿no? Y después se retoma, digamos, ¿no? Digo, no es casualidad, ¿no? Año 84 y luego 2006 o 2005 con Iluminados por el Fuego de Tristan Power, digamos, ¿no? Hay una década en algún sentido que está perdida respecto al cine y Malvinas, ¿no? Son estas causalidades y no casualidades que nos trae el cine, pero digo, 1984, 2006, y a partir de la película, digamos, de Tristan Bauer, junto con una política pública que también le da voz
a los excombatientes de Malvinas, digamos, ¿no? Digo, durante aquella época había mucho movimiento en cuestiones de reivindicativas en lo que había sido, digamos, sobre todo no de no de lo que había sido, digamos, esta absurda guerra, que tampoco llamamos gesta ni mucho menos, aunque sea así coloquial, sino lo que había significado, pero bueno, no había ninguna reivindicación, sino en todo caso era, bueno, de alguna forma reivindicar a aquellos que habían estado allí. Pero digo, esto comienza, insisto, que comienza, digamos, bueno, a partir del cine y a partir de cosas que muestra el cine. Bien, a ver, escucho algunas voces, si tienen ganas de comentar qué les pasó con la peli. Insisto, como nunca la he trabajado, tengo ganas de escuchar qué les pasó con estos testimonios. Ahí en WhatsApp algo decían acerca de la dureza, digamos, de la peli, pero más allá de que, claro, que sí, es muy dura, nada, ¿qué les pasó con la peli? A ver, ahí Nora había levantado la mano o estaba aplaudiendo, no sé, iba como pasando una mano que iba dando vueltas por el Zoom. Sí, Dale. pues, bueno, en abril de este año, no me acuerdo exactamente la fecha, yo fui al Cine York, que está acá cerca de mi casa, que es el que Ujú, corresponde a Cultura, y daban las voces del silencio. Por supuesto no sabía de qué se trataba. La veo, había mucha gente. Era la semana de Malvinas, creo que fue posterior a la primera semana de abril. Eh, Realmente emocionante. Yo no tenía idea de que existía eso, o sea, que se había hecho ese juicio en Río Grande. Bueno, al final se hace un debate. Estaba Gabriela Nasso, estaba Lucas y estaba Ana Fraile. Y estaba también Silvio Katz, que es el que aparece en el documental como el judío. ujú, Realmente fue emocionante porque delante yo estaba sentado, había ido con una amiga, delante mío en un momento cuando ya termina el film y ellos se empieza el debate, ellos empiezan a explicar cómo había surgido esta idea del documental. Se para alguien que estaba delante y era el hijo, uno de los hijos de Katz, muy emocionado contando lo que él sintió cuando él se entera de lo que el padre, porque por supuesto se entera mucho tiempo después, lo que el padre había pasado en Malvinas. Eh, Realmente fue una charla hermosa. No creo, o sea, viste cuando uno a veces, para lo que sirve todo esto, con muy poca difusión, porque a veces no se le da difusión para que uno las conozca. Yo te quería leer acá algo que saqué, lo que en el caso de Katz, que fue uno, él es querellante en la causa 1777 del 2007, que es la que se tramita en Río Grande. eh, Cuando él dice, él describió el dolor en el alma que siente al tener que explicarle a sus hijos, cuando él tiene dos hijos, dos varones, la persona que lo torturó sigue sin dar la cara, mientras él todavía sufre en el corazón las terribles humillaciones propinadas en 1982. De cualquier forma, le aclaró en abril de este año que Flores Ardoino, era quien lo torturó, falleció, creo que fue en el año sí, hace un par de 23. cosas. Ujú. En el año 23. Bueno, después todo lo demás que se habló, que habló Gabriela en ese momento, fue lo que explica ella ahora en la entrevista que vos pasaste, cómo se le dio, creo que era Pablo Basel, que era el secretario de Derechos Humanos de Corrientes, fue el que, incentivado por el CECIN, el que presenta los primeros 25 casos en Río Grande. Y bueno, que es la lucha, vuelven a hablar. Este año creo que algo en diputados se habló sobre el caso, no me acuerdo dónde lo leí, y Cristina Kirchner en las aperturas de las legislativas, que también lo dice Gabriela, del 2015, fue la que propone ir a foros internacionales porque acá evidentemente sigue todo, salvo creo que algunas imputaciones que ha habido, lo demás sigue todo igual. Ese archivo está en la peli, el archivo de la legislativa, de la apertura legislativa del 2015. 2015, sí. Mm. Bueno, lo demás lo dijo todo Gabriela recién. Cómo fue. Katz hace la diferencia entre veteranos de guerra, que es algo que no acepta, y excombatientes, porque él dice que veteranos de guerra no son, porque ellos no tienen nada que ver con la parte militar, ellos son exclusivamente personas que por diversas circunstancias estuvieron en ese lugar sin, algunos por supuesto sin quererlo. Eh,
A mí me llegó muy, muy de cerca realmente porque desconocía las aberraciones. Hay fotos, hay documentos fotográficos como para poder, no sé por qué la causa, ahí volvemos a lo que vos decías de lo judicial. Y, y bueno, realmente me pareció muy interesante, sobre todo el debate que se hizo con posterioridad, que fue un debate bastante largo, porque yo creo que si duró una hora, más de una hora y pico, fue no el debate, sino la charla entre la gente que había. Y después, cortito, quería decirte que estuve en Bloomington, acá, en este cine que al que yo fui a ver esto de Las Voces del Silencio, es donde se dan todas los films que salen mensualmente de Bloomington, se pasan por ese cine. Y estuve con Manrupe Raúl, que creo que vos lo conocés. Sí, un Bueno, gran él historiador es del cine documental. bueno, él es el que está como guía de acá de Bloomington, que realmente también algo que yo tengo cerquita de mi casa y no sabía que existía ese museo, después de tantos años que vivo acá. Eh, y si alguien, después lo voy a dejar en el chat, si alguien quiere, hay una entrevista que se le hace a él, eh, poniendo solamente Manrupe Raúl la encuentran, de una hora y pico, donde hace un compilado de todas a quien quiera recordar, a todas las publicaciones o publicidades que hubo desde 1950 a 1960. Publicidades que veíamos nosotros y que están olvidadas. Está muy bien. Eso después lo pongo en el chat para que lo vean. Bueno, realmente muy contenta y aprovecho ahora porque después no quiero ocupar tiempo. Agradecerte, Alejandro, por todo lo que nos das siempre. Ojalá nunca me dejen afuera, porque a veces con la cuestión de que viste de PAMI, de que somos de jubiladas, pero no somos de PAMI, Y a causa lo mejor porque cierto. sos muy joven, las menores de 50 tienen, eh, les cuesta más, este, Siempre tienen que las hacer de más IOMA, méritos, digamos, para entrar. los que somos afiliados al IPS, tenemos que esperar a ver si hay algún cupo. Agradecerle a Andy que fue tan amable y que siempre, al terminar las clases, siempre estaba ahí la grabación. Y bueno, y vos sabés que yo, donde vayas, te voy a seguir. Ya hace cuánto, donde vayas. Con la bandera, la vincha y el bombo. Está muy bien. Exactamente. Bueno, Está muy bien. gracias. No, Gracias. gracias a vos, no, obviamente. Bien, ¿alguna otra voz sobre, específicamente sobre la peli? Después vamos va a quedar un tiempito para una pequeña actividad, insisto, que voy a dar, pero sobre la peli, sobre las voces del silencio. Ya un título, ¿no? Bueno, algo, digo, el título también juega con esta idea, digamos, ¿no? Con algo que estuvo tanto tiempo, una pequeña coda, algo que estuvo tanto tiempo silenciado, y ahí me parece que digo, que hay un doble juego, ¿no? Tanto tiempo silenciado. Primero silenciado porque quiso ser silenciado, ¿no? Digo, hay una intención política de que sea silenciado, ¿no? Digo, la idea ahí lo que Gabriela cuando dice la idea de volver al país, ¿no? Cuando decimos de que los soldados volvieron al país y explican, no, no, siempre estuvimos, digamos, ¿no? Digo, da cuenta de esto, bueno, un silencio que fue obviamente un silencio político sobre esta causa, y después también el silencio de las víctimas, que es muy difícil hablar sobre esto. Digo, ¿no? Esto pasa recurrentemente en cualquier víctima de delitos de lesa humanidad, digamos, ¿no? Digo, de torturas, digo, lo que cuesta hablar, ¿no? Digo, es por eso que, digo, hay veces que hay testimonios, no, esto, digo, ¿por qué no hablaron antes? ¿No? Digo, esto lo hemos escuchado a un montón de temáticas, ¿no? El por qué no hablaron antes. Bueno, tiene que ver con que también lo doloroso de hablar esto, digamos, ¿no? Muchos que han estado allí que ni siquiera pueden hablarlo en una mesa familiar, ¿no? Uno ha escuchado, digo, de esto escucha a ver, desde antaño, ¿no? Desde grandes crímenes de Es, humanidad, Fausto en adelante, la dificultad de hablar, ¿no? Y alguien que después de muchísimos años puede hablar y puede contar lo que les pasó, digamos, ¿no? Por eso digo que acá hay un silencio, en un momento un silencio eh, obviamente político y por otro momento un silencio personal, ¿no? De dificultad de hablar. Esto lo hemos hablado en función de alguna de las En películas mi, en mi compartidas. caso, si puedo hablar, creo que sabemos más del problema de los desaparecidos durante la dictadura que el tema de Malvinas. Ujú, Para mí fue muy esclarecedor este documental, ujú. porque había cosas que desconocía. Por ejemplo, el trabajo del CECIM, el Centro de Excombatientes, y toda la documentación que están reuniendo.
Pienso que así como con los desaparecidos fuimos enterándonos con el tiempo, nos está pasando lo mismo con Malvinas. Y yo que estoy cerca de Campo de Mayo, siempre es el lugar donde estuvieron allí un campo de concentración y también después trajeron a todos los soldaditos escondiéndolos, como ellos dicen, en esos colectivos que tapaban con diarios para que nadie supiera que los traían y en qué condiciones los traían. Así que pienso que para mí este documental fue como un despertar, porque si bien de desaparecidos tenemos mucho más información, de Malvinas es como que estuvo rezagada. Ujú. Muy bien. Gracias, Norma. Nidia. Bueno, para mí ocurre lo mismo y realmente todo el curso y los que he hecho, Alejandro, con vos siempre fue excelente el material, tu presentación, demás. Pero te agradezco particularmente este documental. Me resultó muy duro. No conocía esta cara de Malvina y realmente me duele la impunidad. ¿Cómo puede ser que existan estos procesos, que no se conozca, que tenga tan poca difusión y que no haya tanta maldad y que se cubran entre ellos todo? Bueno, hasta ahí. Te agradezco Bueno, haber conocido. bueno, cuando hablamos de, gracias, Nidia, cuando hablamos de crueldad, ¿no? Ahora que está de moda hablar de, bueno, está de moda o no, digo, pero hablar de, ¿no? De crueldad, bueno, nada, hay una sociedad que también en algún sentido también prefirió olvidar, digamos, ¿no? Y acalló esas voces también, digo, ¿no? Y Pensar, me parece que más que crueldad o violencia, maldad, no sé, me parece más grande todavía. quizás no haya No una se palabra para puede, poder no hay definirlo. palabras. Digo, y tiene que ver con eso, ¿no? Y cuando uno ve a las víctimas, ¿no? Digo, gente de más de 60 años contando, y uno dice, no, pareciera ser que no puede ser real, digamos, ¿no? Sí, Digo, hay y, algo que uno no y puede todavía dimensionar. ese dolor que transmiten, que es como se ve a las víctimas, y en eso me pareció excelente la forma clásica del documental Tal para cual. este caso, porque Mm. justamente es lo que le da credibilidad, veracidad, ¿no? Oírlos directamente dar testimonio, muy duro, Tal cual, por eso excelente. ponía esto que traes Nia sobre el principio, digo, bueno, la forma de contar, digamos, ¿no? Hemos visto el documental más clásico quizás de todos los que hemos compartido, algunos hemos visto también en forma más clásica, pero bueno, tiene que ver con que sin lugar a dudas la temática, digamos, ¿no? Acompaña las formas que tiene y cómo contar este caso. Gracias, Nidia. Daniel. Hola. Em, Siempre o muchas veces decimos que tenemos que, al ver un documental o una película, ver por dónde nos pega, ¿no? Y a mí lo que me trajo fue eh, recordarme lo que me había pasado en, en aquella época. Eh, yo soy de la clase, Gabriela hablaba de que su papá era clase de 57, yo soy clase de 58, así que fui la primera clase que hizo la colimba a los 18. Y estuve como más en riesgo cuando fue el tema de Chile, ¿no? Más en riesgo de ser vuelto a convocar. De hecho, me volvieron a llamar una vez que me habían dado la baja y la película me retrotrajo un poco a todo eso. Eh, y después un par de ideas. Recién mencionábamos lo de los desaparecidos y hay una expresión que en algún momento dice uno de los muchachos, esto de justicia, no revancha, no venganza, ¿no? Y me sonó también a esto que se da muchas veces con las madres o con las abuelas. La importancia de dar testimonio en el momento que se pueda, eh,
digo, no siempre se puede en el momento, esto que decíamos recién, a veces hay que transitar eh, distintos momentos de la historia personal y de la historia común. Y en esto me quedo con algo del final, ese soldado soldado que ya es un señor, que le fue a llevar agua en un jarrito al que estaba estanqueado. Y digo, en esa mierda, porque los hacían comer de la mierda, como contó uno, eh, en medio de esa mierda, un gesto de solidaridad. Y eso, digo, hace como pensar que aún en esas situaciones puede surgir eh, un gesto de solidaridad. Y cuando salen del juzgado, que se emociona mucho, no sé si estoy mezclando los testimoniantes, pero creo que es él, eh, otro lo consuela diciéndole que lo que él decía, pero esto nos pasó a todos, no me pasó a mí solo, y el otro le dice, lo que le pasó a todos, también te pasó a vos. Digo, como jugar esto de lo personal y lo común, ¿no? Y me pareció muy bueno ese rescate de esa escena. Y lo último, buscándole la cara para conocerla, porque no aparecía en el reportaje, a Gabriela, eh, encontré en el teléfono una frase que después ella utiliza en las respuestas, que es, no hay gesta en dictadura. Y ella hace varias veces referencia al tema de la gesta. Bueno, gracias. No sé si habrá momento de agradecimientos generales, pero bueno, gracias por este documental en particular. Está buenísimo. Gracias a vos, Daniel. Sí, sí, esa idea de cómo, Alejandro, cómo una nombramos cosita. a las cosas también, ¿no? Digo, también tienen que decir, digo, la idea de la gesta de Malvinas, digamos, ¿no? Cuando uno habla de la gesta de Malvinas, recuerda más el programa de Pinky, ¿cómo se llama? De Pinky Fontana y, bueno, todo lo que hemos vivido, pero pareciera ser como que también, digo, hay algo de la sociedad argentina que ha decidido también olvidar Malvinas, o la ha dejado de lado, digamos, ¿no? Seguramente hay algo también ahí de la vergüenza, bueno, hay muchas cosas que están ahí, que se juegan, digamos, ¿no? Digo, Malvinas es, en algún sentido también representa la vergüenza de todos, ¿no? Digo, de todos nosotros, digo, me parece que también hay algo ahí, nada, difícil de tramitar y las que los pagaron, sin lugar a dudas, son esos pibes que fueron, digamos, ¿no? A Malvinas. Gracias, Daniel. Felice José o José y Felisa, como ustedes quieran. Bueno, primero Felisa, después José. Está muy bien. Ante todo, agradecerte, como hizo mi compañera, ya son varios años que seguimos y bueno, Con muchos como, agradecimientos. No agradezcan más, Felisa, dale. bueno, pero es una necesidad porque realmente la calidad y la calidez es muy importante. Ahora voy a al documental. Lo que vos dijiste que es tan difícil que se pueda hablar del tema, me hizo recordar de un señor mayor, bastante mayor, que siendo casi viejito, pudo contarle a sus nietos sobre el holocausto, que él había estado en el holocausto y recién muchísimos años los nietos se enteraron como caído del cielo que el abuelo había estado en el holocausto, jamás había podido hablar. Debe ser tan doloroso y tan problemático poder expresar lo que se siente, que yo veía a estos muchachos y sentía una impotencia y un dolor tan grande como una sociedad no se subleva ante esto, cómo se los dejó tan solos tanto tiempo y cómo aún no está solucionado el tema, aún siguen luchando y no se solucionó el tema. Y cuando veía lo que dijo la compañera de crueldad, no sé si es crueldad o es maldad o cómo el ser humano puede llegar a un estado tan
denigrar a otra persona. Es muy doloroso. Realmente a mí me resultó muy doloroso ver la impotencia que tenían. Eran chicos y por una copita, un poquito de agua de solidaridad con el compañero, tuvo el mismo, el mismo dolor que le dieron a él. Así que bueno, yo te agradezco mucho porque la verdad yo sabía algo de esto, pero no lo había visto, realmente no lo había visto y es muy doloroso, pero yo creo que lo tiene que ver todo el mundo y bueno, empezar a aclarar un poquito más todo lo que está pasando, todo lo que pasó y poner en palabras todas las cosas. Así que bueno, gracias Alejandro. Muchas gracias, feliz a vos. Bueno, yo no te agradezco nada, Alejandro, porque te Bien, veo la Jorge. próxima. Así que, bueno, a mí me pasó, por la edad que tengo, recuerdo muy bien, abril del 82. Ese día me presenté a un trabajo justo, tenía que presentarme ese día. No pude solucionar nada, lógicamente. Tengo muy, muy fresco todo lo que me acuerdo, que decía, qué locura es esta. No tuve en ningún momento necesidad de ir a festejar a Plaza de Mayo. Desde un primer momento tuve un concepto formado de que era una locura total. Eh, lo que me pasó con la película fue, bueno, el impacto de conocer más detalles. Sabía de lo que se ocultó en el primer momento, después se empezó a conocer, tenía conocimiento de las barbaridades que ahí se hicieron, la locura que fue eso con los pibes. Y pensaba, porque yo soy en clase un poquito anterior a la de Daniel, yo soy clase 45, tuve que hacer el servicio militar y yo pienso que habiendo pasado por el servicio militar, por la colimba, uno puede hacer una proyección y entender que si los tenían a los pibes, estos bestias, que no sé, porque las bestias tampoco se comportan de esa manera, uno puede hacer una proyección y pensar que si ellos los tenían en Malvinas a la mano, alejados, y poder hacer todo lo que hicieron, es muy factible. A mí me resulta como hasta comprensible, poniéndome en el lugar de ellos, por lo que ellos muestran en esencia. Si acá en Campo de Mayo podían hacernos lo que nos hacían a la madrugada, con frío, sin ningún motivo, sin castigo, sino como un simple ejercicio, sacarnos en calzoncillos a la madrugada en el frío, si más de uno de nosotros no se murió como Carrasco, fue porque tuvimos suerte, estábamos sanitos. Si ellos podían hacer lo que hacían acá en el servicio militar con los muchachos, ya está la muestra de Carrasco, no es raro que allá hayan hecho esto. Me trajo a la memoria, no sé si es la última frase que está en el libro de Ana Frank, eh, que dice ella, lo sigo pensando a pesar de todo, que el ser humano es bueno. A mí me sonó justo al revés, ¿no? Digo, sigo pensando que entre los seres humanos hay hienas. Y bueno, y lo vemos permanentemente. Yo todos los miércoles vuelvo de un lugar y paso unos minutos antes de que empiece la manifestación de los 5 jubilados locos que se manifiestan pidiendo un aumento, y veo todo eso y digo, bueno, falta mucho para llegar a algo un poquito mejor, porque estas muestras las tenemos permanentemente, tal vez en un grado superlativo lo de Malvinas, ¿no? Bueno, mezclo un montón de cosas, pero me provocó una bronca, esto tan siniestro, me provocó una bronca muy, muy grande viendo que todavía no tiene solución. Pero bueno, me pareció muy necesaria la película, aunque me dio mucha, mucha bronca y me removió, fue un impacto muy grande. Bueno, gracias, Está eso. muy bien. Te Gracias, gracias. agradezco, Sí, te agradezco el curso. no, por favor. Claramente es una película que aparte nos conecta, digo, nos conecta con nuestro pasado, ¿no? Nos hace volver siempre, digo, son películas que siempre nos hacen volver a aquel momento en lo que yo estaba haciendo, cuál fue mi posición,
qué pasó, digamos, no, hay algo ahí sobre nuestra vida, sobre que la película evoca y en algún sentido la toma, y me parece que sí, que digo, insisto, más allá que es un tema muy trabajado, es una película que a uno lo deja perplejo, digo, no, porque vuelve a escuchar y no, digo, y no, al no estar tan trabajado el tema, digo, o no estar tan visto el tema, ¿no? Vuelve una perplejidad de cómo es posible. Digo, no hay una pregunta ahí que uno se hace durante todo el documental, es cómo es posible que existan estas bestias y que hayan convivido aparte, digamos, ¿no? Digo, que hayan convivido, digo, los nombres que allí se dicen, habrán cobrado su jubilación también, como algunos como héroes de Malvinas, ¿no? Digo, bueno, es sin lugar a dudas que es terrible, que también da cuenta. Yo no sé si da cuenta de nuestra sociedad, yo creo que da cuenta también del mundo, digamos, ¿no? Y a veces de que hay cosas que no tenemos explicación. Digo, eso está claro, ¿no? Bien vale la cita de Ana Frank y la contracita ahí que José decía. Me parece que hay cosas que todavía no encontramos, que uno busca y que no encuentra explicación. Bueno, quizás porque no la tenga, ¿no? Sobre todo creo que no la tiene, de que pueden existir estas situaciones. Gracias, José. Esther. Y a mí me removió un montón de cosas esta película. En principio, recuerdo perfectamente el día donde Galtieri declaró lo que declaró con el whisky que tenía al lado. Y yo estaba en Plaza de Mayo y la gente fue llegando y el himno y la locura. Y yo decía, yo debo ser extraterrestre, porque para mí me parecía tan loco todo que después se corroboró, ¿no? Pero también estaba recordando que hace poco fui a la ESMA, donde está el Museo de Malvinas, y fui con mi nieto, que tiene 15 años, y estuve Perdón, perdón, Esther, muy recomendado, digo, ahora que lo traes, porque no, sí, no forma parte de la agenda ahora, digamos, ¿no? Pero digo, dentro del predio de la ex ESMA, al fondo hay un al museo, fondo, Museo Malvinas, que es altamente recomendable para ir sí, de... No, nada tiene que... A ver, no sé cómo... A ver, digo, la visita a la ex ESMA es una visita pesada, ¿no? Digo, sí, hay que estar muy entero, muy entera para ir a verlo. La visita al Museo de Malvinas es de otro orden, digo, ¿no? exacto. Por eso digo, está bueno, pero digo, está allí, insisto, con la entrada seguramente debe ser gratuita, mucho tiempo, no sé quién lo dirige, ahora estoy, perdón, Esther, pero mientras estoy recordando, me parece que quien lo dirige, no Eso, estaríamos a tan en eso iba, la posición, ahora estoy recordando, porque recordé los directores anteriores, pero no el actual, perdón. claro. Por eso quería comentarlo, porque en el camino que nos llevaba al museo, que es como 2 cuadras, ponele, yo iba conversando con mi nieto para informarlo de qué se trataba todo eso, ¿no? Pero yo cuando entré al museo junto con él, tuve una sensación de desamparo. Me pareció como que el museo estaba deshabitado de alguna manera. Y ya estamos hablando de hace poco, te estoy diciendo, que sí que hubo un cambio de autoridades. Una tristeza, un vacío increíble. Y también lo que me dejó pensando es la perplejidad de mi nieto, porque un chico de 15 años que, más allá de que en la escuela se habló del tema, emocionalmente no estaba conectado con eso. Así que así como entramos, salimos con una sensación de algo ajeno, Mira, lejano, distante, ¿no? Y eso me dejó pensando la importancia que tiene esta película, por ejemplo, de poder darlas en las escuelas, de poder transmitirlas en los centros barriales, porque falta mucho para trabajar, falta un montón, así sobre es. todo con las generaciones más jóvenes. Como te digo, mi nieto, infinidad de chicos. Lamento lo del museo. Retiro la invitación al Museo Malvinas. Me quedé, perdón, pero me Está quedé. muy, ¿cómo te puedo decir? Está A ver, como, ese museo fue construido en el 2013. Y sí, yo justo trabajaba ahí, trabajaba en Educar, así que desde la ventana donde yo trabajaba veía la construcción, digamos, del ajá, edificio.
Hubo muchos directores, el último, digo, tuvo muchos directores, Federico Lorenz, no sé si lo han escuchado nombrar, digo, Federico Lorenz escribe, digo, ha escrito mucho sobre Malvinas, es un gran historiador, y nada, la propuesta era interesantísima del museo, digo, Sí. era una propuesta muy interesante. Mientras vos contabas, yo me acordaba del 2013 y después cuando empezaste a contarlo, me empecé a acordar que hace poco, o hace poco, no sé, había un cambio de autoridades y algo escuché, algo que, bueno, que Yo cosas que fui uno este año. acerca de quién fue nombrado o nombrada, no me acuerdo, pero bueno, que obviamente Esteban Lamadrid. Esteban Lamadrid es el nuevo director desde febrero del 24. lo que Claro, pertenece yo fui a, durante ese periodo. sí, que no sé, no, digo, bueno, así que si tienen ganas vayan, pero yo ya no lo recomiendo tanto como lo recomendaba antes. Pero nada, era una propuesta, insisto, era una propuesta muy interesante que había sobre todo la construcción, digamos, de ese museo, ¿no? Así que bueno, ojalá que en algún tiempo, no muy tarde, pueda ser nuevamente pensado y que tenga una dirección que le dé, obviamente, que le dé importancia a ese museo que me parece Ojalá, una... ojalá, porque la verdad que todo esto está como, lo que sentimos es como si se está deshabitando Tal cual, partes muy importantes y significativas de nuestra identidad, ¿no? tal cual. Muchas gracias, Esther. Marcela, Sí, un poco en relación con lo que se estaba diciendo recién, ¿no? Ver la película tuvo que ver con pensar en los tiempos que estamos viviendo, ¿no? A pesar de que la película es bastante nueva, es del 24, pero bueno, habrá sido hecha en el 23, y justamente se habla acerca de cómo la causa avanzaba o no avanzaba según el clima político. Entonces, al verla durante todos los minutos que duraba, pensaba, ¿qué estará pasando con esa causa ahora? ¿No? Y pensaba, por ejemplo, en la causa de Asindar de hace 10 días, en la que se absolvió a todos las personas que estaban acusadas por delitos de lesa humanidad. Entonces, bueno, te quería preguntar si tenés ideas si la causa pudo seguir avanzando, porque a pesar de que la película es muy nueva, pero cambió todo mucho desde ese momento hasta ahora. tal cual. Lo que yo pude conocer de hablar con la gente que participó en la película es que la causa sigue abierta, obviamente, pero que Ajá, avanza, sí, pero sí, a cuentagotas. Así que, digo, y ahí hay algo también que, a ver, el tiempo juega a favor de aquellos que han cometido esas atrocidades, porque se van sí, sí, muriendo, claro. ¿no? Digo, hay algo ahí que las reivindicaciones pasan a ser, digamos, más para aquellos soldados, como bueno, una suerte de alivio el poder, en una causa que esté abierta y poder atestiguar. Pero lamentablemente el tiempo juega a favor, digamos, en este caso juega a Sí, favor, digamos, de nada, de la gente que ha cometido esas atrocidades. Pero la causa está abierta porque está abierta por una comisión interamericana, entonces, pero bueno, como todas ah, las claro. causas llevan mucho tiempo, pero lo que yo conozco es que está yendo digo, todas las causas se han ralentizado, To- en ese sentido, Todas las ¿no? causas de lesa humanidad y me imagino que está también Tal, estará ahí adentro. Sí, y bueno, lo único que puede salvarla es que es internacional, que hay organismos tal cual, internacionales. tal Claro, cual, como sucede con, bueno, en el caso de Luciana Arruga, por ejemplo, nada, esto que tal comentamos, cual. también, no sé si recuerdan el documental también, digo, ¿no? Cuando pasa, bueno, hay varios, hemos visto varios documentales en los cuales la causa, Vicenta también, digo, ¿no? Sí, Sobre todo el caso de esta niña que había sido violada por su tío, digo, hay varias causas que, bueno, comienzan a avanzar en la justicia internacional, pero bueno, que también, obviamente, las demoras son muchísimas y lo mismo sucede con las causas de lesa humanidad aquí. Nosotros nos pasa bien con una película que yo había hecho sobre el Pato Lacoste, también está todo muy, bueno, nada, como obviamente no hay un gobierno que esté acompañando, sino todo lo contrario, todo digamos, lo ¿no? Que, contrario. Sí, digamos, sí, nada, esas causas vayan quedando más dormidas y ahí el tema de la justicia, bueno, todo lo que ya sabemos así es. sí, 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 sí. Gracias. Lamentable. Pero bueno, Algo está, cortito, está Alejandro. el cine para poder, en algún Sí, tal sentido, cual. digamos, para poder dar Y testimonio. reivindicar de alguna manera, Tal ¿no? cual, Todas tal cual. las luchas. Algo cortito. Vos decías recién, o hablaban los compañeros también, de lo difícil que es, o sea, cuánto cuesta decir lo que pasó. Pero también lo terrible es cuando se puede decir que no pase nada, como está pasando ahora. O sea, que es contradictorio, pero sí, una vez lo que lo pudieron contar y después no pasó nada. Y por otro lado, lo que quería contar es que todos recibieron, tanto excombatientes como las autoridades, entre comillas, una medalla del Congreso Nacional
y muchos de ellos, de los excombatientes, se negaron a usarla hasta tanto se les quitaran a quienes habían torturado. Eso quería agregarte nomás. Una historia de nuestro país, muy reciente. Gracias, Marcela. Gracias, Nora. María. Hola, sí, yo me impactó mucho el documental, sí me dio mucha bronca y especialmente eso de la impunidad, ¿no? De como que la causa debe estar ahí planchada y uno de los encausados creo que es uno que murió, que quedó impune, o sea, murió antes de que la causa avance. O sea, las causas se planchan, se ponen pocas audiencias o espaciadas una por semana o una cada 15 días, lo mismo lo de lesa humanidad, se pone una vez por semana, entonces eso dura años y van avanzando, pero a través de los años. O sea, es una justicia en cuentagotas, ¿no? Así Así es. que eso es un poco lo que, bueno, lo que da bronca y además, bueno, todo el tema de el doble discurso, el doble discurso en cuanto a si las Malvinas son o no son argentinas y qué actitud tenemos frente a eso y qué tanto nos importa un tema u otro tema, sería que bueno, lo de Malvinas está teñido también de aporafobia de la sociedad, porque la sociedad fue un problema de chicos pobres de Corrientes, no fue un problema de intelectuales de izquierda desaparecidos, intelectuales de clase media alta. Es un tema netamente de clase, por lo cual se combina para que esto no nos interese tanto, ¿no? Porque uno dice, bueno, no es que no, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer esa vara racista, ¿no? Que todos tenemos en alguna medida en cómo consideramos al afectado por estos problemas, ¿no? O cómo nos llega a un tema más que otro. Yo creo que tiene que ver con ese tema de la pobreza, de que no, sí, un tema social Ujú. que se ha encubierto de esa manera. Bien. Pienso Gracias, eso. Gracias, María. Muchas gracias. Lilia, y vamos a la actividad, así no se me va el tiempo, que les prometí que los iba a hacer trabajar y después no cumplo. Así que nada, Lilia, tranqui, tenés tu tiempo y después les doy una pequeñita actividad como para cerrar. Micrófono, micrófono, micrófono. Bueno, aclaro que esa es la primera vez que estoy en este taller. Fue una novedad para mí muy satisfactoria. Lo esperaba con mucha ansia los martes. Así que te agradezco porque has sido un gran profesor y y me abrió un camino que no voy a volver a no transitarlo. Bueno, de la película. Se ha hablado muchísimas cosas, pero a mí lo que me impresionó es la similitud de cuando se combate entre hermanos. Y lo más reciente que lo comparé fue con los jubilados y la policía. Esto es lo mismo. Estos jóvenes que estaban sometidos a argentinos con argentinos, ¿no es cierto? Y el que me impresionó muchísimo, todos me impresionaron, pero las declaraciones de Katz me impresionaron muchísimo porque encima de todo había racismo. Porque a él lo juzgaban más porque era judío, ¿no es cierto? Ahí anoté cuando lo acusan de ir a robar la comida y el castigo que le dan. Bueno, y otra cosa que dijo que fue muy interesante, que a ellos les daban poca comida y resulta que los oficiales estaban todos gorditos. Ellos estaban flacos que eran terribles y los demás estaban gorditos. Así que fue
interesante. Yo como vivo en Bahía Blanca hay muchas cosas que he conocido y acá se vivió mucho Malvinas, se vivió mucho y hay una sociedad de, de soldados que han sido de las Malvinas, así que había muchas cosas, pero no con la crueldad que vi en esta película. Me encantó. Bueno, y nada más que para agradecerte, que fue un placer haberte conocido. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias, Lilia. Me gustó esto que dijiste al principio, que es de un camino que no voy a abandonar, digamos. Nada, la idea, digamos, sobre todo la idea de estos talleres tiene que ver con esto, digamos, ¿no? Es como como una misión, si se quiere, que es, bueno, nada, de darle lugar al cine documental y sobre todo, digo, hay algo que tiene que ver, y ya cerrando, que tiene que ver con esta idea de educar la mirada, digamos, ¿no? Y para educar la mirada también hay que ofrecer ciertas cuestiones que no están, que comercialmente no están tan accesibles, digamos, ¿no? Y me parece a mí que, digo, sobre todo lo más interesante es que el cine documental convive con aquel cine de entretenimiento también tan interesante para ir a ver al cine, digamos, ¿no? No es que es o una cosa o la otra, sino caemos en o una cosa o la otra, digamos, ¿no? Bueno, nada, aquí quien está dando estas clases es tan fanático del cine documental como del cine de ficción, como del cine de entretenimiento, como el cine testimonial, como la comedia, digo, ¿no? Y que tiene que ver con el lenguaje audiovisual y sus tantas formas, digamos, de contarlo. Esta es ni más ni menos que una forma, ¿no? Que tiene que ver con insisto, que tiene que ver con el cine documental, que quizás es lo menos explorado, y como nosotros formamos parte de una universidad, para eso están también las universidades, ¿no? Digo, para la otra están las plataformas, está el sistema comercial que funciona a las mil maravillas, ¿no? Digo, la función entretenimiento está muy desarrollada por los privados y está muy bien que así sea, y funciona muy bien. Bueno, para eso también están las universidades nacionales y sobre todo la que pertenecemos nosotros, para dar a conocer no está. Sí. Y principalmente esta Universidad de Burlingame, que los cursos son Bueno, excelentes. Voy a hacer una sola aclaración. dale. El que me va a dar el punto final de no poder seguirte es mi edad. Yo tengo 88 años, dentro de un mes cumplo 89. Así que Dios sabrá hasta cuándo te puedo seguir. No, no hay, pero no hay límite. Eh, No, 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 límite, yo no los voy a dar. por eso, así que en eso Bueno, no hay problema. Les propongo lo gracias. siguiente, para terminar y para cerrar. Escriba, a ver, tómense 5 minutos. Porque si no, todos van a escribir, digo, si yo les pido ahora que elijan una peli, todos van a escribir sobre la última peli que acabamos de ver. Digo, tómense, hagan un 5 minutos. Lo que les voy a pedir es que escriban donde quieran. En el chat, hago acá señalo porque tengo el celular cerca. En el WhatsApp del grupo, en el chat de acá, donde se les ocupe, pero sí que lo dejen escrito, obviamente les pido a todos eso o en el chat, insisto, o en el WhatsApp de UPAMI, el que usamos siempre, o en el chat de acá, me da lo mismo. Elijan, si yo les pregunto cuál fue la película más significativa, ¿sí? Que hemos visto a lo largo de este curso, insisto, pueden tener en la memoria o no la lista, alguien los puede tener anotados, otros no lo tienen anotados, no importa, también puede ser esta última, obviamente, pero digo, tómense 5 minutos para poder alejarnos un poquito de esta última película y poder ir un poquito, digamos, más atrás. Entonces, que escriban una película que cuando yo les digo como si tuvieras que entregar un premio, vamos a hacer ese juego, digo, es el premio a una película, más allá de que después todas las demás van a tener menciones y van a ser multipremiadas, pero ¿qué película? Y una frasecita del porqué, insisto, una frasecita del porqué, no un gran comentario, así puedo leer la mayoría de lo que eligen, ¿está? Nos tomamos 5 minutos, mire, justo, son 5:25 tengo yo. 5:30 voy leyendo todo lo que van poniendo, insisto, aquí y en el WhatsApp, elijan donde quieran. Una peli y el por qué, pero tiene que ser una línea, ¿eh? Tiene que ser puede ser porque me gustó, nada más también. Si quieren decir algo más de porque me gustó, obviamente pueden decirlo, pero no les pido grandes definiciones porque no vamos a llegar. Simplemente eso, ¿sí? 5 minutos, nada más. ¿Listos? Alejandro, ¿de este Sí. cuatrimestre estás hablando? ¿De este año? No, de este cuatrimestre, de este cuatrimestre.
De este Sí. cuatrimestre. Vamos con este cuatrimestre. Si alguien cita alguna que no se acuerda de si a lo mejor fue de cuatrimestre hace no importa, no lo vamos a sancionar. Pero tratemos de que sea de las últimas que hemos visto. ¿Está? Me apago 5 minutos, así no las distraigo, no las distraigo, y vuelvo en 5, no más, 5 minutos, ya.
Bien, aquí estoy otra vez. Vuelvo y voy leyendo, los que no han anotado voy agregando, pero nada, me parece siempre que sirve como, nada, como evaluación del curso, ver qué les pasó con las películas, y sobre todo también ver qué coincidencias o no hay entre ustedes, que a veces, digamos, a veces uno siempre se queda con la idea de si a uno le gustó y después se encuentra que hay ocho que les gustó, otro que no le gustó, nada, me parece que siempre es interesante poder compartir, nada, este pequeño juego, digamos, que hacemos. Arranco desde que, bueno, antes hay un poema ahí muy bonito de Teresa que siempre nos regala. Así que había ahí algunos comentarios. Después, si tienen ganas de entrar ahí al WhatsApp, lo pueden leer. Arranco voy al WhatsApp y después me meto acá en los comentarios de acá. De Adriana que dice, la peli es Promesa, ¿sí? ¿Te acuerdan? El documental, Promesas, en realidad. El documental sobre los chicos israelíes y los chicos palestinos. Y después da una recomendación, bueno, una última película documental, no la vi yo todavía, que ganó en, que ganó en Venecia. La estuve buscando, pero no la encuentro todavía para Se poder ver. estrena el 28 en los cines. ¿Eh? Ah, ¿se estrena este 28? Ah, El mira. 28 de noviembre. No, porque Uy, me después se busqué todo, estrena. me pareció un tema apasionante Sí, sí, para sí. La por estuve todo lo que hemos buscando. visto. Cuando me enteré que había ganado y sabía de la película, la estuve buscando y no la encontré todavía, pero me encantó. Si es en el cine, si es en el cine, mejor aún para ir a verla. Así que bueno, ahí tiene una recomendación de Adriana. Gloria ¿Cómo dice, se llama la película? La In voz de Rahat. Jim Rajat. Después Gloria dice Niña Mamá, por la forma de contar las imágenes y los testimonios. Recuerdan aquel documental de Andrea Testa. Daniel Sabaté dice Mis tardes con Margarit. Recuerden que también hemos compartido algo de ficción. También lo hemos hecho también en el primer cuatrimestre, algunas pelis de ficción que a veces vienen bien. Cita algunas textuales de la película. Leer también es escuchar y somos pasadores. Me gusta. Norma, Mis tardes con Margarita también. Me emocionó la relación que a través de la lectura pudieron gestar dos personas que se encontraron en una plaza y que se necesitaban para armar su elegida familia. Me gusta también ahí el concepto está la familia dada y la familia que uno puede construir también, ¿no? Digo, Me parece que es muy importante la familia que uno elige a través de la vida. tal cual. Por lo menos es lo que pienso yo. No es Más, que desdeñe mi familia. más allá de que, el que le toca, le toca. Eso viene dado. Pero lo que uno Exactamente. construye también me parece que está Es bueno y ahí. importante porque uno lo fue recogiendo en la primaria, en la secundaria, en el terciario, Obvio. incluso. Y ahí Mis tardes con Margarit trata algo de eso. Gigi habla de los documentales de los palestinos israelitas, que seguramente es Promesas también, que les parece un tema apasionante, así que ahí hay otra recomendación como la que dijo, la que contó Adriana. María Gloria, el simulador en realidad, no es el gran simulador, la película. Me pareció muy cuidada la imagen del protagonista de los platos y era un personaje muy seductor, ¿se acuerdan? El gran simulador, la película de Néstor Frenkel, sobre este hermoso que ya fallecido René Laván. Netherland, hay otra película sobre, bueno, durísima también, dice María Beatriz, muestra que la crueldad humana no es patrimonio de una sola cultura y que la solidaridad y la bondad también son universales. ¿Se acuerdan la otra película que vimos ganadora también del Oscar? Néstor Alfonso dice Memorias Iluminadas, Cortázar y Martín, que hablamos poco, como fue en realidad una vez que yo no podía estar presente y elegimos pasar la peli para no perder la clase, después la retomamos poco. Así que está bueno que ahí que la traiga Néstor, que dice por la absoluta diversidad de los personajes pudiendo convivir. Nada, aparte dos personajes re interesantes, ¿no? Como son Cortázar y Latín, quizás uno más famoso que el otro, pero Manuel Hago una Acuña. acotación. Bueno, Sí, dale, dale, no, dale. no elegí ninguna que tuviera un cariz así tan político, porque esa es mi realidad. Yo todo el día vivo hablando de lo político. Entonces busqué una película que se hablara más sobre el cine. Está Así muy que bien, me está muy excluyo, bien. pero las otras me encantaron. Y lo que te quiero decir también, antes de irme, es que lo que vos lograste o que lo que estás logrando en estos cursos es juntar una cantidad de gente con la que
me siento absolutamente cómodo y que en ninguno de los otros cursos me ocurre lo mismo. Así que creo que esto es creo que es lo que yo comparto más desde lo político. Así Ah, que por eso buenísimo. esta otra película. No, no sé, Néstor, si eso es bueno o es malo, pero si para vos es bueno, es bueno para todos. Somos la pequeña minoría. Está muy bien. Gracias, gracias, Néstor. Pero esa película me quedó como en el haber, como deuda de que sea más trabajada. Insisto, como la pasamos un martes y yo metí otra peli para no perder el tren, quedó ahí como poco trabajada, pero bueno, una película muy linda de Cynthia Rasmith. Tiene otra sobre Sara Facio, que están pronto por estrenar. Cynthia trabaja mucho con biografías, así como la de Antín, bueno, como la de Cortázar, la de Antín, la de Sara Facio. Así que se las recomiendo. Si la ven por ahí, creo que se llama Sara Facio la película, sobre la fotógrafa. Sigo. Julia, no te cases. Pone Marcela, me emocionó fundamentalmente el testimonio de Se Julia Dutra, corta. es- escuchándose y emocionándose ante su propia voz y su propio relato. Julia, no te cases, gran peli que vimos hace poco tiempo, de ahí de Levin. Teresa, Las voces del silencio, porque Malvinas es una herida abierta que no se olvida. Gracias por todo. Nora, Mis tardes con Margarit, vuelve, transmisión de valores, emociones, identificación de una realidad, distintas generaciones que se encuentran. Enrique habla de El hijo Mis tardes con Margarit también, dos personas que sin proponérselo llenan las carencias del otro. Adriana Vinci, muy inspiradora, la película que hemos visto hace poco también. Norma dice: Alejandro y compañeros, gracias por los martes compartidos, por los aportes y poder entre todos descubrir este cine documental que tanto disfrutamos y que nos ayuda a redescubrir temas que están arrumbados en nuestra memoria, pero Norma no puso película, puso una declaración. No, Así que. yo puse mis tardes con Margarita. Ah, y después escribiste una. Te quedaste con ganas de decir. No, les quería agradecer para no interrumpir la clase. Ah, Vos muy sabés bien. que yo como no te quiero, te sigo desde el 20. Gracias, Norma. Te sigo desde el 20 podría ser una bandera. Ponemos una bandera que es Te sigo desde el 20, que vayas a ver qué significa. Seguimos. Gracias, Norma. Como siempre, El de la Estela. cruel pandemia. Eso Exactamente. significa. Estela también puso con Margarit, que rescata el valor de la lectura y lo que uno puede descubrirse. Buenísimo. Maestro 2001, gran película, Maestro 2001, que abrimos, ¿se acuerdan? Fue la primera película, claro, no fue El Soldado, el cine y no sé quién, ya no me acuerdo ni el título otra vez. Con esa creo que abrimos. Telma, el cine Elma, y el el soldado. cine soldado. Creo que con esa abrimos el año pasado, no este año. Este año abrimos, gracias Tati, ahí abrimos con Maestro en 2001. Dice cómo la ciencia ayuda a reconstruir y desentrañar asesinatos, inspirado en un cuento, ¿se acuerdan? ¿No? Maestro en 2001, que cuenta. Pablo, 6 y punto, yo ya estoy lista. Termina el curso y Ana, salimos. cuidado que hay micrófonos abiertos que pueden decir cosas sobre el final. Sigo. Ana María Ordoqui, el hijo Vinci. A Ana María le ha gustado mucho Vinci, me gustó el modo de relatarlo, el comienzo y el final, conectando la naturaleza, el escultor con su pasión, y buscando, expresando su deseo, algo infinito, su conexión con la finitud, preparando su legado, una lección de vida. Jorge, Las voces del silencio, la última película que hemos visto. En lo personal me siento identificado con los protagonistas que sufrieron malos tratos a manos de las Fuerzas Armadas. Luis lamenta no haber estado en el último taller. Y después va la de Irán del Zapato, que es Niños del Cielo, que creo que la vimos el cuatrimestre anterior, ¿no? Niños del Cielo, la vimos el cuatrimestre anterior o el año anterior, o vaya a saber cuándo, yo tampoco me No, el acuerdo. primer cuatrimestre lo vimos. El cuatrimestre la vimos y también la habíamos visto hace muchos años. Es más, había participado Graciela Fabilli, que había escrito sobre la película, la ficha que había escrito, que participó, ahora me acuerdo también de Graciela, y Mis tardes con Margarit. Así, gracias Luis por la participación. Estela ya había puesto Niña Mamá, que muestra la realidad actual del desamparo, la desprotección y la ignorancia en la que están sumidas estas adolescentes. Después hay otros agradecimientos, desde ya les agradezco. Voy al chat ahora a ver si voy al chat. Netherland aparece ahí como. No, acá voy arriba. Alicia desea muchas cosas y que retribuimos, obviamente. La del señor musulmán, que es el señor Ibrahim y las flores del Corán.
Así que nada, esa fue la película ahí que Alicia de la Barría nos cuenta. Dice, el señor Ibrahim fue muy generoso y sabio. Esther Netherland, que dos seres humanos dejaron las barreras y la guerra para hacer algo creativo y digno. Nidia, y en mi caso, y como dije en la intervención, destaco las voces del silencio. El ser un documental clásico le otorgó credibilidad, veracidad y un acercamiento a los protagonistas de la historia. Felisa y José, los niños del cielo, digo, vuelven a aquella película, digamos, iraní. Lidia de Netherland también fue conmovedora, angustiante, esperanzadora. Ojalá se pudiera llegar a una convivencia. Felisa y José, Los Niños del Cielo, una poesía que me llevó a un recuerdo muy emotivo en mi niñez. Gloria, ya dijimos. Lidia nos agradece. Después María Beatriz Netherland, que también creo que ya lo habíamos leído, dice, nos muestra que la crueldad no es patrimonio de una sola cultura y que la solidaridad y la bondad también son universales. Está bueno también traer algo, y gracias María, digo, a veces uno se queda ¿no? con lo más duro, si se quiere, de estos documentales que tienen que ver con esta crueldad. También está bueno ver solidaridad, bondad, ¿no? Digo, el laburo del CECIN, por ejemplo, ¿no? En el caso de las voces del silencio, digo, gente que se agrupa, abogados, fiscales, gente de la política que sigue luchando, ¿no? Digo, para que esto se conozca, y gente del cine, obviamente, también. También está bueno a veces quedarse como, con el lugar también de la bondad, ¿no? Así como hay tanta crueldad y tanta maldad, también hay mucha bondad, solidaridad, así que está bueno ahí que lo traiga María, que lo traigas María Beatriz. Julia, no te cases, que representa una época muy bien plasmada, dice Felisa. Sigue ahí con Julia, no te cases. Julia, no te cases es un gran, a mí me gusta mucho, todos me gustan mucho. Dice Griselda, me encantó Julia No Te Cases porque me pareció que fue una mujer que luchó como pudo para romper las barreras sociales impuestas en su época. Me identifico con ella de mujer a mujer. El final, ese llanto me quedó grabado, muy conmovedor, con mezcla de angustia y valor. Muchas gracias, profe, por la excelencia de sus clases. A vos, así, Griselda, también. Y ahí sigan Los Niños del Cielo y Julia No Te Cases. Nada, creo haber leído a todos y a todas. Esperen que cierro acá esto. Así, acá estoy de nuevo. Bueno, nada, despedirnos. Ya nos hemos despedido muchas veces y nos hemos reencontrado muchas otras también. Perdón, perdón, Tantas veces como Alejandro. nos hemos despedido, nos hemos reencontrado, podría decir también la bandera que sirve la de Norma 2020. Y es, ¿cuántas despedidas y cuántos encuentros hemos tenido? Así que nada, me vuelvo a despedir con la esperanza de que nos volvamos a encontrar. Perdón Vaya la interrupción, cuando... Alejandro. Perdón la ¿Eh? interrupción, Alejandro. Sí. Pido un fuerte aplauso para el señor Alejandro, Y por para favor. todos ustedes. Vamos todos juntos. Vamos con un aplauso para mí y para ustedes también. Así que aplaudámonos todos y todas. Así que, de verdad, Y muchísimas, ojalá, muchísimas Alejandro, gracias. que en otra clase nos presentes un documental tuyo tan buenos que nos has dado el lujo de que nosotros veamos. No recuerdo el nombre, ¿no? Que nos presentaste como por primera vez la vimos nosotros, ¿sí? Este se estrena el año que viene. Hay nuevos Abandono proyectos, abandono de cargo, ¿no? Abandono de Cargo, y Aba- después vimos también Tintina 26.206. sí, ojalá. Tenemos nuevos ¿Cuáles proyectos son que tus venimos. bueno, ahora contanos al final si tenés un proyecto para presentar o No, estás. no, no, no puedo, no se puede contar nada. Bueno, Mis proyectos son solo futbolísticos. Que son algún día dar una, pero bueno, nada, se me va a pintar un lagrimón y no quiero sobre el final entrar en... bueno, Pero no, está estamos bien. cosas, pero todavía no podemos contar. No Bueno, podemos. bueno, que va a ser todo para bien Muchísimo. tuyo Bueno, y de ahora, los otros que vamos dale, bien. de verdad, digo, nada, este espacio se hace, digo, algo de lo que decía Néstor, yo lo tomo para poder cerrar, porque me parece muy importante el respeto que siempre se tienen a la hora de poder escucharlos, se escuchan, y eso me parece que está buenísimo. Digo, nada, desde aquí aportamos lo que podemos aportar, pero también está claro que acá hay mucha escucha y que si seguimos estando aquí es por eso, es lo único que nos mueve el seguir estando, digamos, aquí, nada, compartiendo cada martes o cada jueves o cuando cada corresponda.
Así que nada, agradecerles de verdad muchísimo el espacio compartido, nada, y seguiremos viéndonos. Así que Sí, nada, nos vamos despidiendo eso. y nos vamos Gracias, reencontrando. gracias. Así que nada, Hasta Gracias, solamente pronto. Muchas gracias. gracias, gracias. Hasta Muchas pronto. que gracias. tengan bien. Muchas Gracias. 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 Adiós, Bueno, Chao, chao, hasta la compañeros. Hasta el próxima. año que viene, compañeros y compañeras. Hasta el año que viene. Hasta hasta el el año año que que viene. 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 Pronto. Felicidades. Aquí estaremos. Aquí Hasta el año estaremos. que Chao, viene. chao, chao. Gracias.